La naumaquia. La numerosa población griega existente en la populosa Tiro, había llevado allí sus costumbres, sus cultos y su gusto por las grandes fiestas al aire libre, en los bosques o en el mar. La dominación romana había impreso igualmente sus costumbres y gustos, y la alta sociedad de Tiro copiaba a la alta sociedad de Antioquía, con la cual pretendió rivalizar en fastuosidad y riqueza. Sobre todo la mujer, estaba completamente entregada al lujo y a la adoración de su propio cuerpo, en cuyo embellecimiento y adorno gastaba sumas enormes. Observador y psicólogo por naturaleza. El maestro se dio perfecta cuenta de estas características de la sociedad tiria, y pedía a Dios desde el fondo de su corazón que le diese oportunidad de iluminar aquellas conciencias dormidas en el embrutecimiento de las diversiones y de los placeres. Una tarde observó desde su atalaya en una terraza del torreón de Melkart que una de las avenidas principales de la ciudad era adornada con banderas y gallardetes de guirnaldas floridas y de frescas y flexibles palmas. Un ejército de criados y esclavos colocaban pilares para antorchas a todo lo largo de aquella espaciosa calle, que arrancaba de la gran plaza de la fortaleza de Hiram y continuaba hacia el sudoeste hasta perderse de vista. En varias de las grandes capitales dominadas por los romanos, se habían construido enormes estanques circos, a los que llamaban naumaquias. Por medio de acueductos llevaban hacia ellos agua del mar o de los grandes ríos. Y como las carreras de cuadrigas con lujosos carros en los grandes circos para las fiestas populares. En la naumaquia se simulaban combates de embarcaciones y pequeñas naves en las que cada competidor hacía desbordar el lujo y la fastuosidad. La naumaquia de Tiro estaba muy cercana al mar y era de unas dimensiones y riqueza que podía muy bien rivalizar con las de Ostia, Capua y Antioquía. El corazón del maestro se oprimía dolorosamente ante el derroche de que hacían ostentación los grandes señores y las brillantes damas. Mientras miraban con fría indiferencia a la muchedumbre anónima amontonada en los mercados, esperando como preciosos dones, los sobrantes de todas las ventas del día, cuando los mercaderes levantaban sus tiendas. Y por la avenida engalanada de banderillas, gallardetes y antorchas. El desfile de literas encortinadas de púrpura y brocato. Donde numerosos esclavos con las libreas de las casas en que servían marchaban a paso de ceremonial, conduciendo a las grandes damas que con su presencia darían esplendor a la fiesta, y estímulo a los marinos matriculados como luchadores. Eran 8 triremes, 4 en cada bando. Una voz interna y muy poderosa sentía el maestro dentro de sí mismo, que parecía decirle: entre el tumultuoso enloquecimiento de la naumaquia, serás necesario para salvar las víctimas del egoísmo y la soberbia de los hombres. Iasua bajó del torreón y fue a la posada en busca del tío Jaime y de Cebeo. ¿Queréis acompañarme?, les preguntó, al combate de la naumaquia. ¿Tú quieres ir a esa abominación pagana?, dijo el tío Jaime extrañado. Sí, tío Jaime. ¿No decís todos que soy salvador de los hombres? Pues allí habrá muchos a quienes salvar. El tío Jaime reflexionó un momento y comprendió que Iasua tenía razón. Bien, vamos allá, contestó. Y se encaminaron a lo largo de la gran avenida llena de concurrencia. La multitud no hablaba de otra cosa. Los conocedores o amigos de algunos tripulantes de las embarcaciones combatientes hacían apuestas por dinero. Con tan grande entusiasmo, que arriesgaban sumas, que de perderlas dejarían sus hogares en triste estado de miseria y hambre. Aquel desmedido alborozo era un verdadero enloquecimiento. El maestro, que escuchaba las conversaciones que en torno suyo se hacían a gritos, meditaba sobre la triste condición de las muchedumbres, que por falta de una orientación sabia y justa, hacían cada vez más profunda la fosa en que se iban enterrando. He aquí el delito espantoso de los dirigentes de pueblos, a los cuales se engaña con estos juegos brutales y salvajes, que no hacen sino excitar las bajas pasiones. Que las multitudes se diviertan y jueguen para que, halagadas por la vida presente, no osen pensar, ni en el mañana cercano, ni el mañana de ultratumba, pensaba el joven maestro, mientras caminaba confundido con la multitud. Para la clara lucidez espiritual suya, debía resultar una horrible aberración humana que los poderes civiles dominantes se hubiesen ocupado con tanto afán de dotar a casi todas las ciudades importantes de circos, naumaquias y termas, con la finalidad que las varias formas de deportes vigorizaran los cuerpos físicos, para tener en el futuro elementos de primer orden para las guerras de conquista, a que el mundo se había lanzado desde siglos atrás. En cambio habían dejado a la iniciativa particular
El abrir modestas casas de estudio y de meditación. Que en la Palestina y Siria se reducían a las sinagogas. Que algunos buenos israelitas discípulos de los profetas, habían abierto en su propia vivienda para los que sintieran la necesidad de alimentar su espíritu con ideales más superiores. Y el maestro continuaba pensando. Los lugares donde los hombres se ponen al nivel de las bestias, son creados por los poderes reinantes y mantenidos con una fastuosidad y lujo que espanta. Los santuarios de la divina sabiduría, están forzados a vivir sepultados en las grutas de las montañas, como si sus componentes fueran seres dañinos para la sociedad. Dañinos. Sí. Decía el maestro. Porque la verdad divina se difunde de ellos y si la verdad de Dios llega a la conciencia de las masas. Los esclavos romperán las cadenas. Y las muchedumbres anularán la prepotencia de los que lucran y explotan la ignorancia humana, la muchedumbre de tanto en tanto se abría. Para dar paso a alguna litera encortinada. Llevada en peso por los esclavos y cortejada por uno o varios caballeros que ataviados a usanza romana. Griega o oriental. Caminaban junto a la portezuela por la cual asomaba a veces un bello brazo desnudo envuelto en ajorcas y brazaletes de oro y pedrería, o una cabeza de diosa llena de rizos. De nubes de encajes y alfileres de perlas. Sucedió que al pasar una litera, uno de los esclavos que la conducía sufrió un vértigo o mareo que lo hizo tambalear y por fin caer de rodillas sobre el pavimento de la calle. Con lo cual la litera sufrió una fuerte sacudida y agudos gritos de mujeres asustadas salieron del interior. Uno de los caballeros que la escoltaba, la emprendió a golpes de látigo con el esclavo caído. El maestro que llegaba, se interpuso entre el caballero y el esclavo, tomándole el puño levantado para asestar otro golpe y con gran serenidad le dijo: ¿No ves que ese hombre está enfermo y en peligro de muerte? Apenas había pronunciado Yasua estas palabras, cuando una oleada de sangre salió de la boca del infeliz esclavo que aún sostenía a medias con su hombro la vara de la litera. Una cabeza de mujer asomó para decir a su mayordomo que caminaba a su lado: Apártalo a un lado y contrata a otro para que sigamos. El maestro miró a aquella mujer. ¿Y con este que puede morir, qué se hace?, le preguntó. La joven de la litera lo miró también. Por tu compasión para los esclavos, debes ser un profeta, si lo quieres te lo regalo, le dijo con toda naturalidad. Es un hermoso don que me haces, mujer. Que Dios te lo pague. El maestro se inclinó sobre el esclavo al cual apartó de la litera y ayudado por el tío Jaime y Cebeo lo sentaron en un banco de la gran avenida. La ola de sangre se había contenido. La mujer continuaba mirando con la cortinilla levantada, y en aquella mirada había estupor, asombro, curiosidad. Parecía querer adivinar el sentir de aquel hombre extraño que así se interesaba por un mísero esclavo. Esta insistente mirada atrajo la mirada del joven maestro que penetró al mundo interno de aquella joven mujer, que en el acto bajó la cortinilla y dio orden de seguir. «Aún no es tu hora», exclamó Yasua como hablando consigo mismo. «Aún no es tu hora, pero ya llegará de tan impetuosa manera que será como un huracán desatado en la selva. Te has distraído, Yasua, y el enfermo espera», díjole el tío Jaime. El maestro, que no había retirado las manos de su cabeza, contestó: «Los infelices enfermos del alma, me hacen olvidar a veces los enfermos del cuerpo». La mujer de la litera se perdió entre la muchedumbre. Era muy rubia, joven y hermosa. Un año más tarde volvió a encontrarse con el profeta al que regalara un esclavo moribundo. Y comenzó a sentir fuertemente la necesidad de averiguar quién era aquel hombre joven, hermoso y que tenía en su continente y en su andar la majestad de un rey. ¿Quién le había de decir a ella? En aquel alegre y bullicioso anochecer en Tiro. Que 2 años después buscaría con delirante anhelo a aquel hombre al cual seguiría con amor de locura hasta el pie del patíbulo. Desde cuya altura caería la sangre del mártir como lluvia de rubíes sobre sus cabellos de oro, cuajados entonces de perlas y de turquesas. 1 hora después la ola humana había pasado, y el pequeño grupo formado por el maestro, el tío Jaime y Cebeo aún permanecía junto al esclavo que lentamente recuperaba las fuerzas. La ruptura de un vaso le había producido la hemorragia que el maestro contuvo a tiempo. El tío Jaime le llevó al recinto de la Santa Alianza donde se hospedaban, y Yasua con Cebeo continuaron hacia la naumaquia que ya estaba convertida en un hormiguero humano. Los competidores en el peligroso combate naval estaban en el colmo de la exaltación, y las pasiones de la multitud les acompañaban.
En su antagonismo y ambición de conquistar las enormes sumas ofrecidas por los organizadores del torneo, como premio al esfuerzo de los triunfadores. Los capitanes y tripulantes de los triremes luchadores, iban todos dispuestos aún a matar, si les era necesario para el triunfo. Se jugaban allí la fortuna, el bienestar y hasta los medios de vida de los hogares modestos, en apuestas particulares hechas fuera del concurso. El afán del oro, decía el maestro, tiene enloquecidos a todos, a los grandes y a los pequeños. ¿Es esto ser dirigentes de pueblos, o son ciegos, y van todos juntos al abismo? Cuán solo se encontraba el maestro en medio de esta humanidad con la cual había cargado, y con el enorme sacrificio de abandonar su reino de luz y de amor, de verdad y de justicia. La inmensa mayoría de sus compatriotas, ignoraban su existencia, porque de saberla, le sería obstáculo en su camino. Una pequeña porción de seres elegidos le comprendían y secundaban en su obra. Era pues como un extranjero en su país natal. Y más extranjero aún en la ciudad fenicia de Tiro, cuyo mercantilismo tan extremado no dejaba lugar alguno a los pensamientos que no respondieran al afán de oro y de placer. Para todo eran indiferentes y fríos, como no fuera para el interés y el cálculo. Comparaba a Tiro con Damasco. Y la balanza se inclinaba hacia la bella capital árabe, donde el amor, la belleza y el arte aún dentro de su marco puramente humano, levantaban aquellos ardientes temperamentos a un nivel superior. Comprendió y valoró la obra civilizadora del viejo patriarca del desierto, Bet Gamul, y su radiante pensamiento lo evocó sobre Tiro. Sobre aquella enorme multitud embrutecida por la ambición y el placer. Pensó con amor en el príncipe Melchor de Jourab. Ese incansable apóstol de la verdad y la justicia, en la lejana Arabia de piedra a orillas del Mar Rojo, entre las rocas mojadas por el llanto de Moisés desterrado. Y el alma de Yashua, emotiva y tiernísima, se expandió en amor hacia las pocas escogidas almas que vibraban al unísono de la suya. El amor santo de su madre, de sus amigos de Jerusalén, de Betlehem, de los santuarios esenios, refrescaron su corazón como un rocío benéfico. El amor de Judá y Faki, de Simónides, de Noemí, de Tirsa y Nebai, eran a su alma dolorida como una corona de lirios del valle, y en voz muy queda murmuró: son las estrellas de mi reposo. Son los ángeles sembradores de rosas en mi camino de hombre. Benditos sean. 3 agudas y potentes clarinadas cortaron los pensamientos del maestro. Era la señal de que el combate empezaba. El representante de Simónides en Tiro había conseguido sitios bien ubicados en el inmenso graderío que rodeaba el estanque, que era en realidad un lago redondo y amurallado. Se hallaban cercanos al gran balcón encortinado que podía dar cabida a 300 personas. Y que estaba ocupado por personajes del gobierno regional, y del poder romano, y por una nube de cortesanos y cortesanas que formaban la alta sociedad de Tiro. Entre un grupo de doncellas vestidas a la griega y que bajo un kiosco de flores tocaban arpas, laudes y cítaras, y Yashua reconoció a la joven mujer que le había regalado el esclavo moribundo, una inmensa compasión por ella conmovió el corazón del maestro. Y en su íntimo yo, se esbozó esta idea. Infeliz. El amor de Abel en los valles del Eufrates, te redimió un día. Has vuelto a caer en la inconsciencia. Desventurada de ti. Si en esta hora no te levantas de nuevo, un murmullo como de viento entre los árboles se sentía entre la muchedumbre. Hasta que los triremes empezaban a evolucionar para encontrarse frente a frente. Un inmenso silencio de expectativa se hizo después. El maestro veía de cerca el esfuerzo titánico de los esclavos remeros. En la sombra de los pisos bajos de los barcos a donde solo les llegaba la mezquina luz de agujeros practicados en la cubierta iluminada de antorchas, que producían un desbordamiento de claridad rojiza. Y Yashua recordó con inmenso dolor los 3 años que el príncipe Judá había pasado como esclavo en una galera. El agente de Simónides que estaba a su lado le decía: el remar horas y horas, no es nada, comparado con el peligro de muerte en que esos infelices están. ¿Por qué deben morir?, preguntó el maestro. En estos tumultos. Muchos esclavos se escaparon a nado por los acueductos. Y antes de comenzar el combate les amarran de un pie con una cadena empotrada al maderamen del barco, y si éste se hunde, ni un esclavo se salva. Eso es seguro. Infelices, hasta allí ha llegado la iniquidad humana, exclamó indignado el maestro. Desde ese momento ya no prestó más atención ni a la concurrencia, ni a los incidentes del combate,
ni a las apuestas que seguían concertándose en torno suyo. Sus ojos garzos dulcísimos no veían más que a los esclavos remando y con un pie amarrado por una cadena. De su poderosa alma de hijo de Dios, se levantó un grito supremo que debió resonar en los cielos infinitos como una angustiosa llamada de auxilio. Y Cebeo le oyó murmurar: si soy el hijo de Dios, ninguno de ellos ha de perecer. Yo lo quiero, yo lo ordeno, yo lo mando, Padre mío, en tu nombre. Son vidas que tú me has dado para que florezcan en obras dignas de ti. Yo lo quiero, yo lo mando, yo lo ordeno. Sus ojos entornados seguían con fija mirada el movimiento de los remos que castigaban acompasadamente las aguas. Cebeo lo miraba, encontrando en él la inmovilidad de una estatua. De pronto vio, al incierto resplandor de las antorchas y en el sitio de los remeros, la figura de Yasua que parecía tocar a los infelices esclavos. Solo 2 de los triremes luchadores quedaban cerca del sitio en que ellos estaban. Pero al desfilar otros barcos llevados por las exigencias de la lucha, vio Cebeo en varios la misma figura blanca de Yasua en la penumbra del casco de las naves. Y el cuerpo del maestro seguía inmóvil con los ojos entornados mirando los remos que levantaban remolinos de espuma entre las agitadas aguas del lago. Cebeo, lleno de estupor, contemplaba el inaudito fenómeno. Por sus estudios del santuario del Hermón, algo conocía de las fuerzas estupendas del espíritu humano que ha llegado a un alto grado de perfeccionamiento de sus facultades. Pero eso, parecíale sobrepasar a cuanto había leído en las viejas escrituras de los antiguos profetas. En verdad, murmuraba, Dios ha bajado a la tierra en la persona de Yasua de Nazaret. La lucha continuaba tomando aspecto de barbarie y de salvajismo. Aquello no era un torneo como un deporte, eran piratas que luchaban por el oro ofrecido a los triunfadores. Todos sabían que si perdían quedaban arruinados, y muchos de ellos reducidos por completo a la miseria. La lucha era pues de vida o muerte. Los nervios no resistían más aquella lucha bravía y salvaje. Las escenas de abordaje adquirían aspectos espantosos. Los puñales y las hachas cortaban sogas. Tronchaban mástiles. Rompían velas. Algunas cubiertas aparecían ardiendo en llamaradas, y del fondo de los barcos se percibía apenas en la sombra y el torbellino de las aguas. Innumerables náufragos que se perdían en las negras bocas de acueductos y alcantarillas. La inmovilidad del maestro continuaba, y el agente de Simónides y Cebeo se encontraban en duro aprieto, pues lo creían accidentado. De pronto, los triremes quedaron inmóviles por más que resonaban lúgubremente las campanas de llamadas de los pilotos, que ordenaban los movimientos de los remeros. Los capitanes, furiosos porque el combate no se había decidido aún, no sabían qué pensar y hacían inauditos esfuerzos por averiguar la causa de tan extraño acontecimiento. El maestro exhaló un gran suspiro y levantándose dijo a sus compañeros: Vamos, no tenemos ya nada que hacer aquí. Falta aún la terminación de los juegos y la apoteosis de los triunfadores, dijo el agente de Simónides. Los juegos han terminado, dijo el maestro, y esta vez no habrá apoteosis, porque solo ha triunfado el poder divino, y esta muchedumbre no se ocupa de él. Y los 3 salieron sin ser advertidos entre el tumulto y ensordecedor griterío de la muchedumbre, que pedía a gritos la terminación de los juegos. Todo Tiro estaba convulsionado al siguiente día, pues que nadie pudo averiguar cómo era que todos los remeros habían huido y por qué la anilla de su cadena había sido partida en 2 pedazos. Solo Cebeo sabía el secreto, que en secreto se lo refirió al tío Jaime, el cual lamentaba grandemente no haber acompañado a Yasua a la naumaquia donde Jehová había obrado tan estupenda manifestación de fuerza y de poder. El maestro y sus compañeros de viaje ocuparon todo el día siguiente en recorrer las orillas de los acueductos en busca de los esclavos prófugos. Para conducirlos al torreón de Melkart si estaban heridos, o al recinto de la Santa Alianza si habían escapado con vida y salud. Los acueductos desembocan en el mar, y la costa brava y montañosa presentaba aspectos fragorosos y agrestes. Los infelices huían como ciervos perseguidos, y el primer día solo encontraron 5. Les dieron de comer y les dejaron en sus escondites con el encargo de convencer a sus compañeros de que no recibirían daño alguno ni serían entregados a sus amos. El maestro tuvo la idea de decirles que ya muy entrada la noche se presentaran al contramaestre de los navíos que tenían pabellón amarillo y estrella azul, porque allí serían recibidos hasta nueva resolución. El agente de Simónides, que tenía orden de secundar las disposiciones del profeta nazareno, transmitió la consigna al personal de aquellos navíos,
en cuyas bodegas se albergaron los infelices esclavos salvados de la muerte por el amor supremo del Cristo. Todos aquellos esclavos, eran prisioneros de guerra de la Galia y del Danubio. Ningún derecho tenían sus actuales amos para retenerlos en tan mísera condición, una vez que sus respectivos países se habían sometido a los invasores romanos y pagaban fuertes tributos al César. Era pues un deber de justicia restituirles a sus selvas nativas. Y 10 días después, en 2 galeras de la flota de Simónides, salían de Tiro con rumbo a las costas europeas para ser devueltos al país nativo. No faltó quien hubiese creído ver en los triremes la noche de los juegos un fantasma blanco que rompía las anillas en el pie de los esclavos con la misma facilidad que si fueran de juncos. Y los supersticiosos tirios juzgaron de inmediato que uno de los 7 genios poderosos del terrible dios Marduk, rondaba por la ciudad de su dominio donde tantas iniquidades se cometían. El joven maestro no creyó oportuno manifestarse en público en Tiro. Y solo aceptó la invitación que un buen hijo de Abraham, amigo de Simónides, le hizo para hablar en su sinagoga particular cuantas veces quisiera. El centurión aquel a quien le curó la esposa y los 2 hijitos. Fue a visitarle a los almacenes Estrella Azul y le dio a entender que lo juzgaba autor del estupendo acontecimiento de la naumaquia, pues que solo él podía realizar una maravilla semejante. Si lo has comprendido así, le contestó el maestro, guárdalo en tu corazón, te lo ruego, porque no hay aún en Tiro la comprensión suficiente para aceptar hechos que sobrepasan su capacidad. Me basta con que la lección les mantenga en temor, para no repetir en adelante esos bárbaros juegos, que no hacen sino excitar las bajas pasiones y provocar antagonismos de los unos para los otros.